Hablamos del maestro Claude Enrique Robroi, conde de Saint-Simon, el que propuso, antes que nadie, la construcción del canal de Panamá. Él no lo construyó, pero fue la idea. Y propuso, fíjense, un canal en el istmo de Tehuantepec, que dijo que sería mucho más útil y más rentable que el canal de Panamá. Vaya que era un hombre de ideas muy originales y muy audaces. Tuvo un alumno también muy brillante y también muy difícil, muy complicado, Isidoro Augusto María Francisco Comte Boyer, francés también, como él. Este señor tiene dos relaciones con la escuela politécnica que es complicado definir realmente cómo fueron, y con Saint-Simon. Estuvo como lector y luego como examinador en la escuela politécnica. Hay rumores diferentes, si dio clases o no dio clases. El caso está que salió mal con ellos y los atacó ferozmente, acusándolos de que el claustro de los maestros, que era un refugio completamente de ineptos, de ignorantes que se mistificaban, con a sí mismos dándose títulos, repartiéndose los unos y otros, lo habían expulsado porque él era realmente genial y ellos no. La situación exacta no la sabemos. Estuvo, parece que 6 años trabajando y siendo discípulo de Saint-Simon. Y se nota la comunión de ideas de ambos. Pero el final fue terrible. Acabaron muy mal. Lo define a él y su enseñanza como una enseñanza mórbida, que fue el objeto en su adolescencia por un maquinador depravado. No piensen mal. No hay ningún antecedente de ningún tipo de situaciones molestas o incómodas o inmorales de Saint-Simon ni de Comte. Pero los juicios son muy duros, son tremendos. Es un poco su estilo de vida también. Este hombre se casa, y se casa muy mal. Se casa con una mujer, Carolina Massín, que era prostituta. Ey, cuidado con lo que voy a decir, no le pongan ni más ni le quiten. No siempre es un error eso. A veces resultan ser esas unas damas excelentes, maravillosas, que hacen la felicidad del ser humano. Conozco muchos casos. Pero aquí se lo fue. La mujer le hizo la vida de cuadritos. Él también era complicado. Y tuvo muchos problemas. Estuvo internado en el manicomio 1 o 2 veces e intentó suicidarse arrojándose al Sena. Parece que no se ve nadar, porque si sabía nadar, pues no tenía caso que se arrojara al río, ¿verdad? Definitivamente. Puede que se pregunten ustedes por qué hablamos de gente que estuvo en un manicomio. Pues fíjese que muchos de los grandes hombres pues anduvieron por ahí cerquita. A veces el intelectual se descontextúa de la realidad. Y a veces el rechazo de esta realidad. Está el caso de Van Gogh en pintura y el caso de Nietzsche en filosofía. Los lleva a tronar con esta realidad o asimilarse pasivamente a ella. Este hombre vivió de lo que él mismo llamó subsidio positivista. Un grupo de amigos le inventó un curso que él programó en 72 sesiones, una por semana, y ellos fijaron un dinero para aportarlo para que él pudiera vivir. Tenía amigos que lo querían bastante y que creían que él valía bastante, y la verdad sí valía bastante. Este curso lo interrumpió precisamente por el asunto del matrimonio, el intento de suicidio, la entrada al manicomio, etc. Pero surgió
De aquí una obra medio farragosa. No tiene un estilo bonito de lectura, aunque dice cosas de repente brillantes. Repite, altera, cambia. Curso de filosofía positiva. Aquí está el 80% de su teoría. Lo hizo en 6 volúmenes. Escribió después cosas más sencillas para difundirlo. Discurso sobre el espíritu positivo. Otro, discurso sobre el positivismo en su conjunto. Otro, sistema de política positiva. Este es otra gran obra, hecha en 4 tomos, porque va a haber 2 cosas muy importantes de su teoría. Una, la idea de los 3 estados, y otra, su clasificación de las ciencias. Clasificación que en un 80% aún seguimos aceptando todos los maestros, sobre todo para las materias de bachillerato. Todavía escribió síntesis o sistema universal del estado normal de la humanidad. El positivismo de Comte se volvió bastante religioso al final. Así como habló de un nuevo cristianismo, su maestro Saint-Simon, así él también empieza a hablar de una nueva situación anímica, espiritual de la humanidad, porque conoce a otra mujer. Las mujeres son claves para nosotros, para los hombres, fundamentalmente, a los que nos gustan, ¿verdad? Clotilde Baus. No hubo nada con ella. Parte de acercamiento espiritual e intelectual. Era una mujer abandonada por el marido que se había metido en líos por una especie de fraude y huyó para que no lo metieran preso. Sí que quedó soltera, pero nunca quiso aceptarle el amor a Comte. Quedó en una especie de comunidad espiritual de los dos y luego ella murió y la declaró la santa del positivismo. Dice que curioso. Comte va a elaborar 2 teorías muy importantes que son, una es influenciada por Condorcet, Mari, Juan, Antonio, Nicolás, Caridad, Marqués de Condorcet. Un ilustrado impresionante que da un cuadro histórico sobre el modelo de desarrollo del espíritu humano. Muy interesante. De ahí tomará con sus ideas acerca de la ley de los 3 estados. Comte dice que todo hombre, toda colectividad, toda nación y hasta la humanidad en su conjunto están pasando, van a pasar, necesariamente tienen que pasar por 3 estados o etapas: teológico o ficticio, metafísico o abstracto, positivo o científico. ¿A qué llama con estado teológico ficticio? Es aquel, dice, en el cual el hombre, la humanidad, se explica todo recurriendo a los dioses. No hay cosa que no ocurra en su entorno que no lo achaque a seres divinos, a los dioses. Esta es la infancia, pero no nomás de la humanidad, como un colectivo, de cada quien en lo personal también. El segundo estado, según Comte, siempre según Comte, es el metafísico o abstracto. En ese estado surgen críticas a esa concepción, a la concepción teológica, pero son críticas que no están bien elaboradas, que no están bien construidas, bien constituidas. Son críticas que no proceden, que no avanzan más, que se quedan en nada más en eso. Y él cree que en ese estado el hombre empieza a crear
otras posibilidades. Es un estado complicado. Es un estado en el que hay movimientos sociales que a veces no se controlan y acaban en movimientos muy violentos y muy sangrientos. Es un estado pasajero, dice Com. Y luego viene el estado positivo científico. El estado que a partir de esas premisas del estado teológico o ficticio y del metafísico abstracto construye una realidad diferente, porque ahora tiene a la ciencia de su lado. Ha sido necesario un crecimiento, un desarrollo de la ciencia para que el hombre pueda darse cuenta de que es dueño de su entorno, de que conoce lo que está pasando, que tiene una certidumbre acerca de lo que ha ocurrido y a veces una posibilidad de predicción de lo que puede ocurrir. Por eso es tan importante esto para los abogados. Esta es la base de otra forma del positivismo aplicado al derecho. Ya no el positivismo únicamente como una religión impuesta por el Estado y por las leyes. No. Una legislación que toma en cuenta la ciencia para poder ser real. Una legislación, unas leyes que están corriendo a la par con el avance social humano de los colectivos y que en esa situación de comunión, van a ser una legislación mucho más justa y mucho más adecuada. Vamos a ver cómo elabora esto. Para él, cada uno de estos estados tiene subdivisiones. El teológico ficticio, el positivo científico y el metafísico abstracto y el positivo científico. Cada uno de estos estados tiene divisiones, subdivisiones, que vamos a ver cómo se expresan, cómo se dan y de qué manera repercuten eso en la situación actual de la sociedad. Com, igual que su maestro, más allá todavía que San Simón, es crítico muy fuerte de la Revolución Francesa. Por eso se da la paradoja de que la teoría de Com no fue popular primeramente en Francia, no fue. Fíjense qué curioso. Se vino a ser popular en México. Curiosamente sacamos a los franceses por una puerta y los metíamos por otra. Este sistema educativo, este sistema filosófico va a servir para intentar hacer la segunda intento de reforma educativa nacional en México. Realmente ha habido muchas más, pero sí hubo dos que voy a señalar luego en la siguiente plática. No se vayan. Viene lo más interesante y lo más importante de este hombre. No, muchas cosas pueden estar de estos pensadores obsoletas o pueden ya no aplicarse, pero en el conocimiento de ellas nos da primeramente la certidumbre de que ha habido gente siempre preocupada por hacer cosas buenas para la humanidad. Y segundo, esa metodología nos sirve. Ese concepto nos sirve a nosotros para entender la realidad, en qué se parece y en qué se diferencia, en qué se equivocó y en qué acertó. Gracias a todos. Nos vemos dentro de un rato.